En 2005, un equipo de científicos de la Universidad de Copenhague genotipificó a 201 hombres somalíes, analizando su cromosoma Y, la línea genética que se transmite de padre a hijo, sin cambios a través de las generaciones. El investigador principal fue el Dr. Juan José Sánchez. Su equipo no buscaba historia antigua, estaban creando una base de datos de identificación forense para los tribunales escandinavos. Trabajo criminal, rutinario, y enterrado dentro de ese artículo rutinario sobre la base de datos, publicado en el Revista Europea de Genética Humana, fue una cifra que nadie en el campo de la historia notó durante casi 20 años, 77,6%. Esa es la frecuencia de un único linaje del cromosoma Y, llamado E3B1, hallado en esos 201 hombres somalíes. El 77,6% de ellos lo portaban. Y aquí está lo extraordinario. Ninguna otra población en la Tierra se acerca a esta cifra, ni los etíopes, ni los sudaneses, ni los egipcios. La mayor concentración de este linaje ancestral específico en cualquier parte del mundo se encuentra en Somalia. Ha permanecido allí, en un artículo de genética forense, sin ser citado por nadie que estudie las pirámides o el antiguo Egipto durante 2 décadas. Ese mismo linaje aparece en restos predinásticos del norte de África, en entierros antiguos del Valle del Nilo, de antes incluso de que comenzara el periodo dinástico, de la gente que vino antes las pirámides. Si alguna vez has querido saber de dónde vienes realmente, y me refiero a saber de verdad, no la historia que te contaron, sino lo que revela tu ADN. Quédate conmigo, suscríbete, y porque esto es solo el principio de lo que la ciencia nos revela. Ahora bien, los egipcios tenían un nombre para un lugar que consideraban sagrado por encima de todos los demás. Lo llamaban Ta-Netjerula, tierra de los dioses. Decían que era el origen geográfico de su pueblo. Y en 2020, un equipo de científicos especializados en isótopos pasó años intentando averiguar si ese lugar era real, analizando los dientes de animales sagrados que llevaban muertos 3000 años. Lo que descubrieron no fue noticia como cabría esperar. Antes de continuar, quiero saber algo personal. Déjalo en los comentarios ahora mismo. ¿De qué país o región proviene tu familia? Porque antes de que termine este video, te voy a mostrar por qué la respuesta a esa pregunta podría ser más antigua y más extraña que cualquier cosa que tu familia te haya contado. De esos dientes. Los antiguos egipcios momificaban babuinos, no como mascotas, sino como animales sagrados, ofrendas al dios Tot, transportadas a un costo enorme desde la tierra que llamaban Punt, lugar que sus propios textos describían como el origen de la raza egipcia. Estos babuinos eran preservados, envueltos y colocados en los templos más sagrados de Egipto. Y durante más de 150 años, los egiptólogos debatieron sobre la ubicación exacta de Punt. Algunos decían que Sudán, otros que Eritrea, y otros que era mitológica, un concepto espiritual, no un lugar real. Luego, en 2020, el Dr. Nathaniel Dominy, del Dartmouth College en Estados Unidos, publicó un estudio que puso fin a esa discusión. Su equipo realizó un análisis de isótopos de estroncio en los dientes de babuinos momificados recuperados del templo de Hatshepsut en Deir el-Bahari, Luxor. Así es como funciona. A medida que un animal crece, la composición química de la roca madre y el agua locales queda impresa directamente en sus dientes. Las distintas regiones presentan diferentes perfiles de estroncio. Se puede leer un diente como una huella dactilar geográfica. El equipo de Dominy comparó esos antiguos dientes de babuino con mapas de estroncio de 77 lugares del continente africano. La coincidencia apuntaba a un corredor específico, el Cuerno de África, Etiopía Oriental, Eritrea, norte de Somalia. Los babuinos que los antiguos egipcios consideraban lo suficientemente sagrados como para momificarlos provenían de la misma región donde hoy viven las poblaciones somalíes. Y sin embargo, la prensa popular informó de este hallazgo en apenas 2 frases, y luego pasó a otro tema. En el muro del templo funerario de Hatshepsut, esculpido en piedra en el año 1470 a.C., los punitas aparecen representados con extraordinario detalle. Figuras altas y esbeltas, cabello trenzado, largas túnicas y ganado. Los egipcios los pintaron como un pueblo distinto, separado de los nubios que conocían al sur
y de los pueblos del cercano oriente con los que comerciaban al norte. Eran pueblos hacia los que navegaban específicamente, pueblos hacia los que habían navegado durante 500 años de historia documentada, porque uno no realiza ese viaje, cruzando el Mar Rojo y regresando durante 5 siglos a un lugar que es solo una metáfora. Y los textos tallados alrededor de esas figuras dicen lo mismo. Punt es de donde procedían los egipcios, con sus propias palabras, en su propio templo, en piedra. Los dientes de babuino confirmaron que la ubicación es real. Los datos genómicos confirmaron que la población aún existe. Pero la conexión entre estos dos hechos es lo que todavía no se ha explicado del todo. Entre el 8000 y el 5000 a.C., esta historia no trata en absoluto de dos civilizaciones separadas. Una civilización, un pueblo, una catástrofe. Hace 9000 años, el Sáhara era verde. Y no es una metáfora, es geología. El período húmedo africano está documentado en cientos de estudios paleoclimáticos. El Sáhara tenía lagos, ríos, hipopótamos y pastores que se movían libremente por un paisaje que ahora es desierto puro. Una sola población humana habitaba todo el corredor norte y este de África, desde lo que hoy es Argelia hasta el Cuerno de África. Compartían la ganadería, compartían ADN y no tenían ni idea de lo que les esperaba. En 2019, la doctora Mary Prendergast, en el campus de la Universidad de Saint Louis en Madrid, analizó datos genómicos de 41 individuos antiguos asociados con el período neolítico pastoral en África Oriental. Su estudio, publicado en Ciencia, se confirmó que la señal genética compartida entre las poblaciones del Valle del Nilo y las del Cuerno de África no representa una migración de una a otra, sino un origen ancestral común, una única población fundadora, íntegra e indivisa, la de la que descienden tanto el antiguo Egipto como el Cuerno de África. Quédense conmigo, porque esta es la parte a la que la historia ha estado conduciendo. La interpretación predominante siempre ha sido: Egipto fue la fuente, el Cuerno de África fue el receptor. Los datos indican que lo contrario se acerca más a la verdad. Las poblaciones somalíes modernas portan menor dilución de la señal ancestral original que los egipcios modernos, porque después del periodo de fundación predinástica, Egipto absorbió oleada tras oleada de ascendencia agrícola neolítica del cercano oriente, que diluyó el componente genético original de África Oriental. El Cuerno de África no recibió esas oleadas de la misma manera, lo que significa que la población del Cuerno de África conservó la señal original con mayor fidelidad. Por la forma preservada del ancestro común no está en Egipto, está en el Cuerno de África, y luego está el sitio de Napta Playa. En lo profundo del desierto occidental egipcio, a 100 millas del Nilo, enterrado en arena que alguna vez fue verde. Un círculo de piedras y un complejo funerario para ganado, construido por el pueblo del Sáhara Verde, data de hace 7 a 9000 años. Es la disposición astronómica de piedras más antigua conocida en el mundo. Fue construido por la población que precedió Egipto, antes de la división, antes del desierto, antes de que las pirámides fueran siquiera una idea en la mente de alguien. Entre el 5000 y el 3500 a.C., el Sáhara se secó. Los lagos se redujeron en un 40% en 2 o 3 generaciones humanas, tan rápido que los habitantes de la época vieron cómo su mundo se convertía en polvo. Una rama de esta población unificada se desplazó hacia el noreste, hacia el delta del Nilo, dando origen al Egipto predinástico. Otra rama se movió hacia el este y el sur, hacia el Cuerno de África, convirtiéndose en los ancestros de los pueblos somalíes, Afar y Beja, que viven en la actualidad. No se separaron. La lluvia los abandonó. Ambos grupos conservaron el mismo haplogrupo en sus respectivos futuros. Un grupo construyó pirámides, el otro se dedicó a la orfebrería de plata, y ambos grupos compartieron un linaje materno, denominado M1A, que los conecta a pesar de la división, presente en los restos más antiguos del norte de África que se conservan y que hoy muestra su mayor diversidad en el Cuerno de África. El fantasma del mismo ancestro, tanto por línea paterna como materna. La siguiente pregunta es: ¿quién estudió esto? ¿Y en qué se equivocó el estudio más importante de todos al centrarse en lo correcto en el momento equivocado? Su popularidad disminuyó gracias a un estudio, un solo estudio, publicado en 2017, dirigido por uno de los científicos de ADN,
antiguo más respetados del mundo, en una de las instituciones más prestigiosas del planeta, y acertó plenamente en lo que estudió. El problema radica en lo que no estudió y en lo que todos los titulares extrajeron de él. La doctora Verena Schwenemann dirigió un equipo en la Universidad de Tubinga en colaboración con el Instituto Max Planck para la Ciencia de la Historia Humana en Jena, Alemania. Recuperaron ADN de 90 momias excavadas en un yacimiento llamado Abu Sir el-Melek en el Egipto Medio. 90 momias que abarcan casi 1400 años de historia egipcia. Fue y sigue siendo el estudio de ADN del antiguo Egipto más grande y completo jamás publicado. En 2017 se publicó en Comunicaciones de la Naturaleza y fue noticia en todas partes. Esos titulares decían, los antiguos egipcios estaban emparentados principalmente con las poblaciones del cercano oriente. Y aquí es donde la cosa se pone extraña, porque ese titular es cierto. Y además, para la pregunta específica que nos hacemos esta noche, es casi completamente irrelevante. Las muestras del estudio de Schwenemann abarcan desde aproximadamente el 1400 antes de Cristo hasta el 400 después de Cristo, el Nuevo Reino, el período grecorromano. Estas son momias de después. La mezcla genética levantina del cercano oriente ya se había incorporado al acervo genético egipcio, un proceso que arqueólogos y genetistas han rastreado desde alrededor del 3100 a.C., de cuando el Alto y el Bajo Egipto se unificaron bajo Narmer. Para cuando la momia más antigua de Schwenemann aún vivía, el Egipto predinástico, la población fundadora, la que construyó la primera civilización a orillas del Nilo, ya se había diluido genéticamente hacía más de 1000 años. Utilizar esos datos para sacar conclusiones sobre quién fundó el Egipto predinástico es como estudiar la genética del Bagdad medieval para comprender la población fundadora de la antigua Mesopotamia. La muestra se encuentra aguas abajo. La pregunta se planteó aguas arriba. El propio estudio reconoce estas limitaciones. Los autores fueron honestos. Los titulares no fueron cuidadosos. En realidad, y rápidamente, si viste mi último video sobre ADN antiguo y los rollos del Mar Muerto, ya viste la primera parte de este patrón, un estudio que respondió exactamente a la pregunta para la que fue diseñado, mientras que la pregunta histórica más profunda quedó sin respuesta. ¿Cambió tu perspectiva sobre la arqueología institucional? Cuéntame en los comentarios, porque lo que viene en los próximos 2 segmentos es precisamente la brecha que señalaba ese video. Y esa brecha tiene una dirección muy específica. La ventana predinástica, 5000 a 3500 a.C., la ventana fundacional, la que responde de quién descendió realmente la civilización piramidal original, nunca ha sido muestreada genéticamente por completo, ni una sola vez. Y el material esquelético que podría llenar ese vacío, en el complejo de cuevas de la Asgil, en Somalilandia, donde se han datado restos humanos de ese periodo exacto, nunca se ha sometido a análisis de ADN antiguo. Los datos que podrían dar una respuesta definitiva a esta pregunta se encuentran en una cueva en el Cuerno de África. Llevan allí 9000 años, y nadie ha recibido financiación para abrirla. El momento es crucial, porque el estudio de Sánchez, de 2005, el que halló una frecuencia del 77,6% del alelo E3B1 en 201 hombres somalíes, nunca tuvo la intención de figurar en los libros de historia. Era un trabajo forense, diseñado para que los tribunales escandinavos identificaran a inmigrantes somalíes. El doctor Sánchez no buscaba responder a una pregunta sobre la civilización egipcia, sino identificar a víctimas de delitos. Y, oculto entre los datos de su base de datos, lleno se encontraba el dato genético más significativo de África Oriental de los últimos 20 años, publicado en una revista forense sin que nadie que estudiara las pirámides lo leyera, desde 2005 hasta ahora. Lo que significa esa cifra es lo siguiente. En genética de poblaciones, cuando un haplogrupo aparece por encima del 50% en una población que no está aislada genéticamente, una de 3 cosas lo explica: un efecto fundador extremo, una intensa presión de selección natural o un origen ancestral muy antiguo, lo que significa que este linaje ha estado presente en esta población durante muchísimo tiempo. Las poblaciones somalíes muestran una alta diversidad en todos los demás marcadores genéticos. No están aisladas,
Por lo tanto, la frecuencia del 77,6% de E3B1 no es deriva genética, es una señal ancestral. Es la prueba más contundente que existe. Lo que descubrieron a continuación cambió todo lo que creíamos saber sobre quién porta este linaje y por qué. Ese mismo haplogrupo, E3B1, ahora clasificado como E1B1b, aparece en restos antiguos del norte de África y en yacimientos funerarios predinásticos del Valle del Nilo, con su mayor frecuencia. Antes llegó la oleada de mestizaje levantino. Antes de la llegada de los agricultores del cercano oriente, la población fundadora de la civilización que construyó las primeras pirámides portaba este haplogrupo como su linaje dominante del cromosoma IP, y su mayor concentración moderna se encuentra en Somalia. No es casualidad, es una forma de conservación. Pues esto es lo que concluye el propio artículo de Sánchez. Los datos sugieren que la población masculina somalí es una rama de la población de África Oriental, estrechamente relacionada con los oromos de Etiopía y el norte de Kenia. Esa frase se publicó en 2005. Fue citada 89 veces entre ese año y 2020, casi exclusivamente en bases de datos forenses y literatura sobre genética de poblaciones. No fue citada ni una sola vez en ningún artículo que utilizara la frase Egipto predinástico o constructores de pirámides en su título. Eso no es supresión. Eso es lo que sucede cuando las disciplinas no leen las revistas de las demás. El conocimiento queda aislado entre campos. Y este conocimiento en particular permaneció en esa intersección durante casi 20 años, esperando la pregunta adecuada para encontrarlo. Pero existe un contraargumento a todo esto, uno serio, y creo que necesitas escucharlo antes de que te muestre por qué se desmorona. Máxima concentración. Probemos esa afirmación directamente, ahora mismo. ¿Demostró el ADN somalí que los somalíes construyeron las antiguas pirámides? He aquí la respuesta más honesta que la ciencia respalda actualmente. No, no en el sentido literal y causal. Los somalíes no viajaron a Egipto para colocar piedras. Quienes construyeron las pirámides eran una población predinástica centrada en el Valle del Nilo. Además, más que cualquier otra población viva en la Tierra, los somalíes poseen la preservación medible más cercana del linaje del cromosoma y fundador asociado con esa civilización egipcia predinástica. Ambas afirmaciones son ciertas a la vez. El título de este video es una exageración. Lo que la ciencia realmente muestra es más extraño y más importante que el título. Pero aquí es donde la cosa se pone extraña, porque la respuesta honesta a esa pregunta abre una puerta mucho más difícil de cerrar. El panorama genómico actual es el siguiente. El Egipto predinástico, la población fundadora, los habitantes anteriores a la era de las pirámides, presentaba un importante componente ancestral de África Oriental, junto con ascendencia del norte de África y del cercano Oriente Primitivo. Aproximadamente en el año 3100 a.C., cuando comenzó la unificación política bajo Narmer, la ascendencia agrícola del cercano Oriente Levantino aumentó en los restos egipcios. Para cuando se depositaron las momias de Shuneman, la señal fundacional de África Oriental se había diluido considerablemente, no borrada, pero sí atenuada por 2000 años de mestizaje. Ahora viene la parte que lo cambia todo. Las oleadas de mestizaje del cercano Oriente, que diluyeron la señal original de África Oriental en el Valle del Nilo, no llegaron al Cuerno de África de la misma manera. La población del Cuerno permaneció allí. Preservaron la señal original con mayor fidelidad. Esto significa que si se busca al pariente genético vivo más cercano de quienes concibieron la civilización egipcia primitiva, quienes estuvieron allí desde el principio, antes de la dilución, hay más probabilidades de encontrar ese eco genético en Hargeisa que en el Cairo. No porque los somalíes construyeran las pirámides, sino porque los fundadores de Egipto se transformaron en algo nuevo, y el Cuerno preservó lo que tenían de origen. Aquí es donde terminan la mayoría de los videos. Pues la conexión asombrosa, impresionante. Si este video terminara aquí, sería cierto, y estaría incompleto, porque la verdadera pregunta ahora no es quién construyó las pirámides. Es porque nunca se ha realizado un muestreo genómico del periodo fundacional predinástico. Todo el argumento, de todas las partes, se basa en una ausencia, y las ausencias tienen dirección. El complejo de cuevas de Las Gil, en Somalilandia, contiene restos óseos humanos de múltiples periodos,
incluyendo material datado en la ventana predinástica, 5000 a 9000 a.C. Se ha extraído ADN, antiguo con éxito de yacimientos similares en África Oriental. La tecnología existe. El material existe. Si mañana se extrajera ADN, antiguo de Laas-Geel, el resultado confirmaría que la población del Cuerno de África precedió a la civilización del Nilo, o bien confirmaría que compartieron un ancestro fundador común sin una dirección específica. Cualquiera de las dos respuestas revolucionaría los libros de texto. No se han asignado los fondos necesarios para ello. No porque la pregunta no exista, sino porque la comunidad científica no ha decidido que merezca la pena plantearla. La pregunta siempre ha merecido la pena, y el argumento en contra de todo lo que les he contado esta noche merece ser escuchado de forma completa y justa antes de que les muestre por qué se desmorona. Aquí está, la evidencia científica más sólida que demuestra que toda esta conexión entre Somalia y Egipto está exagerada. El estudio de la doctora Verena Schwenemann de 2017 no halló indicios de una contribución importante del África subsahariana al acervo genético del antiguo Egipto. Sus datos son reales. Y sus métodos fueron sólidos. Y aquí está el contraargumento basado en ello. La frecuencia del haplogrupo E3b1 en las poblaciones somalíes, si bien es notable, no prueba la ascendencia con los egipcios predinásticos. Dos poblaciones pueden compartir una alta frecuencia del mismo haplogrupo porque ambas descienden de un ancestro común mucho más antiguo, sin que una haya influido directamente en la otra. Eso es convergencia. Eso es herencia compartida de una fuente distante, no una línea directa. Este contraargumento consta de tres partes. La tercera es la importante, porque demuestra, sin querer, lo contrario de lo que pretende afirmar. Primera parte. No se puede criticar con justicia el estudio de Schwenemann por no responder a una pregunta para la que no fue diseñado. Ella estudió momias del Reino Medio hasta el periodo romano. Encontró lo que encontró. Eso es ciencia honesta. Segunda parte. La ausencia de ADN, antiguo predinástico del Cuerno de África, significa que cada afirmación direccional en este video, cada flecha que apunta desde el Cuerno hacia el Nilo, es una inferencia, no una prueba irrefutable. Los datos respaldan la conexión, aún no prueban la dirección. Ese es el punto más fuerte de la Fiscalía, y aquí es donde se desmorona. En genética de poblaciones, cuando no se dispone de una muestra ancestral directa, los investigadores utilizan la población viva menos mezclada como el mejor sustituto disponible del ancestro fundador. La población con la menor mezcla posterior del cercano oriente, dicho la mayor frecuencia de preservación de E3b1 y el vínculo geográfico más cercano a la zona de dispersión del Sáhara Verde. Las tres métricas apuntan simultáneamente a la misma población. El Dr. Pontus Skoglund, del Instituto Francis Crick, en el Reino Unido, en su trascendental trabajo de 2017 Cellula en un artículo sobre la estructura de la población prehistórica africana, se describió el Cuerno de África como una región que contiene un gradiente genético distinto de historia demográfica que, sin embargo, sigue estando significativamente poco estudiado en relación con su probable importancia histórica. Poco estudiada en relación con su probable importancia histórica. Esa frase, de una de las figuras más destacadas en la investigación del ADN antiguo africano. El argumento más sólido de la contraargumentación es que no podemos probar el flujo genético direccional sin ADN antiguo del Cuerno de África. Y es totalmente cierto, pero la población, que debería analizarse para comprobar dicho flujo, es la que muestra la mayor preservación de la señal original, la menor dilución, y la conexión geográfica más directa con el punto de origen propuesto. La declaración final de la Fiscalía nos indicó precisamente qué población debemos secuenciar. El argumento en contra de esta teoría es también el argumento que justifica que la historia aún no ha terminado. La flecha que dibujamos en todos los mapas históricos durante 150 años, Egipto como origen, Cuerno de África como receptor, la evidencia genómica disponible apunta sistemáticamente en la dirección equivocada para el periodo fundacional. La dirección equivocada. Pero hay una capa más debajo de todo esto, y es con la que quiero que te detengas. Existe un linaje materno específico presente en aproximadamente el 30% de las mujeres somalíes, denominado haplogrupo L3F.
El análisis filogenético ha vinculado este linaje a un grave cuello de botella poblacional en África Oriental, un periodo en el que la población se desplomó, la mayoría de la población murió y solo un pequeño grupo sobrevivió para perpetuar el linaje. El momento de este colapso coincide con el final del período húmedo africano, cuando los lagos del Sáhara Verde se contraían y expandían en ciclos violentos, inundaciones, sequías y nuevas inundaciones. Todo ello en el transcurso de una sola vida humana. Un cuello de botella no significa declive, significa que la mayoría de la gente murió. El gen L3F no es un marcador de migración, es un marcador de supervivencia. Quienes lo portan hoy descienden de aquellos que sobrevivieron a algo que acabó con la mayor parte de su mundo. Esa misma familia de linaje materno, L3 y sus ramas de África Oriental, se ha detectado en los restos más antiguos del norte de África y del Egipto predinástico. El vínculo materno une a estas dos poblaciones. No se trata de un contacto reciente, sino de una supervivencia compartida. Ambos grupos portan el eco genético de una catástrofe que azotó a los mismos ancestros antes de que Egipto fuera Egipto y antes de que Somalia fuera Somalia. Y esto es lo que me detiene cuando lo pienso detenidamente. El concepto somalí de casamiento, la práctica de la migración deliberada, la decisión de trasladar a todo un clan cuando la tierra se vuelve improductiva, ha sido documentada por antropólogos como una estrategia cultural singularmente persistente en el Cuerno de África. No se trata solo de una táctica de supervivencia, sino de un patrón de comportamiento profundamente arraigado. Quienes sobrevivieron a aquella antigua catástrofe fueron aquellos que se marcharon cuando la tierra se lo indicó, se desplazaron. Algunos se dirigieron al noreste, otros al este. Algunos de ellos, o sus parientes genéticos, fundaron la primera civilización a orillas del Nilo. Otros permanecieron en el Cuerno de África. Ambos grupos portaban en su ADN la misma instrucción ancestral de supervivencia, el mismo haplogrupo, el mismo eco materno de un mundo que estuvo a punto de desaparecer. Existe un preimpreso, publicado en un archivo académico, escrito por un investigador independiente somalí británico, pero nunca revisado por pares ni citado, que argumenta precisamente esto, que la tendencia conductual a construir estructuras permanentes y monumentales puede ser en sí misma una respuesta cultural a la experiencia de la impermanencia. Que las pirámides no eran solo tumbas reales, eran la respuesta de un pueblo que había sobrevivido al fin de su mundo verde y decidió, esta vez, construir algo que el desierto no pudiera soportar. Ese artículo nunca ha sido citado. Quizás nunca lo sea. También podría ser el argumento más importante relacionado con la genética que nadie en este campo ha respondido formalmente. En el Cuerno de África, 9 millones de personas portan el linaje E3B1. Son agricultores, ingenieros, artistas, maestros, refugiados, padres de familia. Viven sus vidas sin saber lo que su ADN revela sobre las maravillas más antiguas del mundo ancestral. Si esta historia te ha conmovido, si necesitas saber qué revelará el ADN antiguo de Las Giel cuando finalmente se financie su extracción, no te pierdas nada. Suscríbete. Este canal sigue la ciencia allá donde la lleve, incluso cuando nos lleva a lugares inexplorados por los libros de texto. Ya estamos de vuelta en Hargeisa. La anciana ha terminado el bashal tocado. Lo sostiene en alto. La plata refleja la luz. El diseño, rombos y soles entrelazados, está completo. Su nieta lo lucirá en una boda dentro de 3 días. Ella no sabe nada de E3B1. No sabe nada del Dr. Sánchez ni de su artículo sobre bases de datos forenses. No sabe que el estroncio en los dientes de un babuino momificado, muerto durante 3000 años en un templo de Luxor, condujo a los geoquímicos a su tierra natal. No sabe que el patrón geométrico que acaba de grabar en plata aparece en 3 contextos arqueológicos distintos. Tallado en las paredes de una mastaba en Saqqara, datado en el 2580 a.C., pintado en el complejo de cuevas de Las Gel, datado entre el 8000 y el 11000 a.C., y recuperado en un fragmento de cerámica de Gebel el Silsila, en el Alto Egipto, datado en el 3100 a.C. Ningún artículo ha relacionado estos 3 hallazgos. Nadie ha realizado esa búsqueda. Ella sabe cómo trabajar la plata. Su abuela le enseñó. Esto es lo que no es incierto. Las poblaciones somalíes
poseen la mayor frecuencia medida del haplogrupo del cromosoma y fundador del Egipto predinástico, documentado, revisado por pares, publicado en 2005 y confirmado por trabajos posteriores de genética de poblaciones. El linaje materno que conecta el Cuerno de África con el antiguo Nilo está presente en los restos egipcios más antiguos disponibles. Los antiguos egipcios llamaban a la patria de sus primos genéticos la tierra de los dioses, y la ciencia isotópica la sitúa en el corredor del Cuerno de África. El Sáhara Verde dividió a un pueblo unificado en dos ramas hace aproximadamente entre 5 y 7.000 años. Una rama construyó la civilización monumental más antigua que se conserva en la historia de la humanidad. La otra rama preservó la señal genética original con mayor fidelidad que la rama que construyó los monumentos. Estos hechos coexisten, no se explican completamente entre sí, no necesitan hacerlo, son suficientes para sostenerse, a lo que apuntan, a lo que aspira la ciencia, o a lo que la cueva, aún sin clasificar en Somalilandia, espera confirmar o complejizar, es a una reorientación de algo mucho más importante que la historia del origen de las pirámides. Es una reorientación de la dirección en la que hemos estado interpretando el mapa. En el Cuerno de África, 9 millones de personas portan este linaje: agricultores, ingenieros, una abuela que trabaja con plata. Y las maravillas más antiguas del mundo antiguo que aún se conservan no tienen ni idea de que siguen ahí.